Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Estamos hoy con el presidente de la República, Iván Duque, en la segunda semana del paro nacional y con tantos temas coyunturales que se van a definir en estas primeras semanas de diciembre. Presidente, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Un placer para mí estar acá, estar en este importante encuentro organizado por Canal 1. Mi saludo al doctor Ramiro Avendaño, mi saludo a todos los dirigentes del sector privado, dirigentes sociales, también a los miembros del Congreso de la República y, por supuesto, para mí un honor estar aquí contigo, Claudia. Gracias. Antes de entrar en materia, en los temas coyunturales, yo quiero preguntarle cómo se siente. Usted ha recibido muchísimos ataques en todo sentido, desde su labor profesional, también en lo personal, y creo que para un ser humano, más allá de ser un gobernante, tener que lidiar con esto en el pico de la ola, con tantas cosas en tan pocos días, pues tiene que tener un impacto. Yo quiero saber cómo se siente. Yo he tratado siempre en mi vida de mantener algo que para mí define lo que debe ser una personalidad en lo político, y es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de convertir las adversidades en oportunidades, y la resiliencia es tener templanza, tranquilidad, procesar muchas cosas con humildad, evaluar el camino, el rumbo, las decisiones, perseverar en las cosas que son las correctas y tener la capacidad de entender si hay expresiones que sean constructivas en la sociedad para adoptarlas y mirar hacia adelante. A mí me tocó una campaña muy larga y una campaña muy dura, con muchos ataques, y siempre tomé una línea: nunca enfrentar en lo personal a ningún contendor. Cuando uno ve la gestión de un gobierno, uno debe tener la capacidad de no convertir jamás el gobierno en un púlpito polarizador, ni entrar en la confrontación personal. Eso me mantiene a mí tranquilo. Y por supuesto, cuando el país enfrenta angustias o preocupaciones, mi otra tarea es indagar un poco más, ver realmente cuáles son las causas y las razones, si son válidas, si no son válidas, si ha hecho falta algo en la forma en la que se transmiten ciertos mensajes, pero sobre todo tener la capacidad y la tranquilidad de mirar a Colombia como lo que es un país fuerte, es un país con una democracia vibrante, es un país con una economía creíble, es un país que tiene hoy todo el potencial para progresar, y eso me mantiene a mí en lo personal muy tranquilo, inclusive en medio de muchas mezquindades, pero yo prefiero esas cosas hacerlas a un lado y concentrarme en lo que me toca, que es trabajar por el bienestar de todo el país. Hace unos días, pocos, usted anunció el cambio en la redacción del artículo que a juicio del gobierno fue mal interpretado porque la gente entendió que se le iba a quitar recursos, se les iban a quitar recursos a las instituciones de educación superior para pagar las demandas contra el Estado. Es decir, ahí, digamos, tal vez no corrigió, pero atendió un llamado de la gente. ¿Cuánto pasó en eso? Tal vez un mes y medio, si no hago mal los cálculos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque usted ha dicho desde que empezó el paro, desde que convocó a esta conversación nacional, que habla con la gente del comité de paro dentro de las reglas de esa conversación nacional. Pero el comité de paro no quiere hablar en esas reglas, quiere hablar solo por aparte. Y yo me pregunto si no estamos en el riesgo de que en unas semanas, cuando digamos, el ambiente caldeado que tenemos continúe y continúe y continúe, ya por desgaste, a usted le toque hacer lo mismo que con el artículo al que empecé haciendo referencia, es decir, finalmente decirles sí, voy a hablar con ustedes, y en ese momento diremos, bueno, pero entonces ¿para qué nos desgastamos tantas semanas en decirles que no? Esa es una buena pregunta, Claudia, por lo siguiente, porque el artículo 44 era un artículo que se venía aprobando hace 18 presupuestos. Hace 18 presupuestos estaba el artículo 44. Y oh sorpresa, este año se dio la gran polémica. Pero durante 18 presupuestos ahí estaba. ¿Y qué decía el artículo 44? El artículo 44 hacía una referencia a partir de la cual, cuando se presentan demandas contra las instituciones educativas, la atención económica de esas demandas se gira contra su presupuesto.
Así se hizo durante 18 años. Cuando se dio la discusión en el presupuesto de este año, obviamente algunos sectores quisieron exagerar lo que estaba ahí, diciendo es que el gobierno le va a quitar la plata a las universidades para esto y aquello. Y yo recuerdo que le dije además a los compañeros del Ministerio de Hacienda, les dije, mire, esa ha sido la polémica durante 18 años. Arreglémosla de una vez. Y si tenemos que ser explícitos, seamos explícitos. Y el día en el que se aprobó el presupuesto, no el día que vino el paro, después del paro, no, el día en que se iba a aprobar el presupuesto, le dije yo al equipo del Ministerio de Hacienda, digan tranquilamente que el presidente de la República va a objetar al artículo 44. ¿Por qué? Porque eso se sobreentiende en el manejo de las finanzas públicas. No necesita inclusive tener esa precisión. ¿Y por qué se firmó la semana pasada? Porque el proceso dentro del Congreso para que llegara la ley para sanción, en ese momento se hizo la objeción. Pero no es una objeción basada en la presión de la calle, no es una presión sustentada en el paro. Fue el compromiso que hizo el gobierno el día que se aprobó el presupuesto nacional. Pero eso me lleva a la segunda parte de su pregunta, porque la segunda parte de su pregunta es mucho más profunda. Y es que nosotros tenemos una sociedad que es democrática, plural, que tiene una constitución y que tiene ley, y que establece los mecanismos a través de los cuales se elige un gobierno. Entonces, cuando un gobierno se elige y tiene un mandato para sacar adelante un programa de gobierno, y lo está ejecutando, y aparece un grupo de personas, muchas seguramente saliendo a las calles y expresando, lo primero que hay que preguntarse es cuáles fueron las motivaciones. Y después, lo que a mí me llama la atención es que dicen aquí hay un pliego de exigencias, y si no se atienden esas exigencias, seguimos en la calle. Entonces yo creo que ahí la conversación es distinta, porque ahí la conversación deja de ser una conversación y se vuelve una exigencia. Y entonces la pregunta es, ¿en una democracia las exigencias de unos no involucran al resto de la sociedad? Y yo ahí tengo un profundo desacuerdo y por eso creo que la conversación tiene que ser mucho más amplia. Porque este es un país, y aquí lo estábamos hablando como eje temático, el sector privado en la sociedad. Si alguien dice mañana, quíteles o póngales más impuestos a unos a los otros, la pregunta es, ¿solamente se escucha una voz? ¿O se escucha la voz de toda una sociedad? Mucho más en un país donde 8.000 empresas representan el 70% del recaudo del impuesto de renta. Entonces, ¿los otros no están en la conversación? ¿Los empleados de esas empresas que se puedan ver afectados no están en la conversación? La conversación es justamente para que entre todos entendamos cuál es la genuina razón del malestar y la abordemos entre todos. Pero lo que yo sí estoy en desacuerdo es que una conversación la pongamos sobre la base de ultimátums y de exigencias. Porque ¿quién ha llevado la carga de todo esto? Pérdidas de 1 billón de pesos en una semana. Y entonces yo me pregunto, ¿será que el gobierno no ha escuchado a los sectores que están ahí? Cuando con los sindicatos, por ejemplo, y aquí está el sector privado también, logramos el acuerdo con ellos para el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años. Con ellos llegamos al acuerdo del pacto decente, del empleo decente. Con ellos llegamos a la reparación colectiva del movimiento sindical, a la formalización. Cuando miramos el tema con los maestros, hay una mesa de seguimiento permanente con reuniones mensuales. Con los estudiantes lo propio, con los sectores rurales lo propio. Entonces, decir que el gobierno no escucha cuando tenemos las instancias donde se avanza, me parece que es dudoso que se ponga eso sobre la mesa. Y voy a decir esto, para la sociedad colombiana, Claudia, es muy importante entender que la gran conversación es porque todos estamos involucrados en esto. Esto no es un tema de presión a un gobierno, es un tema donde toda la sociedad debe reflexionar y ser capaz de construir colectivamente. Entonces no es un tema si se van a desgastar o no se va a desgastar. Ahí le expliqué lo del artículo 44. Y claramente hay temas que están sobre la mesa en los cuales no solamente ya hay avances, sino que hay avances notorios. Entonces la conversación tiene mucho más sentido que la exigencia.
Al margen de estar o no de acuerdo con ese argumento que usted acaba de dar, hay una situación social, si bien en una semana ha disminuido el número de personas que se manifiestan en la calle, no sabemos qué puede pasar, hay un nuevo paro convocado para el 4 de este mes y bueno, ya ellos tienen un cronograma. Yo me pregunto si vamos a entrar en un pulso de quién tiene más fuerza, es decir, si por desgaste el presidente va a tener que sentarse con ellos solamente porque va a ser tanta la manifestación en la calle, las dificultades para la movilidad de la gente, las pérdidas de 1,5 billones para el comercio, que el presidente va a tener que sentarse con ellos, o si son ellos los que van a recibir tanta presión de quienes están siendo afectados por el paro, que entonces ellos van a tener que acceder a sentarse con en la gran conversación. Estamos ya metidos en un pulso. No sé, no estoy segura de que eso sea lo mejor para el país. ¿Qué decir ante eso? O sea, yo creo que meter al país en el pulso. Es que yo creo que ahí es donde está el problema. Porque el problema no es un pulso. Yo no veo esto como un pulso. A ver, entendamos qué pasó. Un grupo de personas convocaron a un paro nacional. Otro grupo de personas se manifestaron en las calles por distintas causas. Pero yo no creo que ni todos los que salieron son agentes oficiosos de quienes convocaron, ni tampoco creo que quienes convocaron representen todas las causas allí. Entonces, hay una expresión que amerita una conversación, porque acá se trata de construir como país, porque entonces ahí empezamos a ver cosas que se deterioran negativamente y aceleradamente. Por ejemplo, una cosa es la protesta pacífica, que es un derecho, pero yo pregunto, ¿sobre la base de un derecho se puede afectar la movilidad de la ciudadanía? ¿Por qué las personas que están yendo a trabajar de un lugar a otro tienen que verse afectadas porque alguien les obstruye las vías? Yo no creo que obstruir las vías sea una expresión pacífica de la sociedad. Y afectar el derecho al trabajo sea una expresión pacífica de la sociedad. Perdóneme, ya que me dice eso, quiero… Pero déjeme terminar. Pero es que quiero aterrizar esto en términos de lo que uno oye la gente en el día a día. Déjeme terminar, porque la pregunta es profunda y aquí no estamos en un interrogatorio, sino en una conversación. Entonces, sobre ese tema, cuando uno piensa que uno afecta los derechos de los demás para presionar al gobierno, a mí me parece que ese no es el camino. Entre otras cosas, 1 billón de pesos ha perdido el país en 8 días, afectando el comercio, afectando movilidad. La pregunta es, ¿de verdad queremos también tirarnos la economía sobre temas que se pueden conversar y que se han conversado y que además tienen espacios institucionales? Es que este no es un problema del gobierno nacional. Es un problema de la sociedad y que involucra al Congreso y que involucra a las Cortes y a los alcaldes y a los gobernadores, a todos, para escuchar y ver cuáles son las reclamaciones que tiene la sociedad. Pero convertir esto en un pugilato entre el gobierno, yo no le voy a jalar a eso. Y por eso estoy invitando a una conversación. Y la pregunta es, los que organizan el paro tienen que estar dispuestos a conversar con los que no participan en el paro, que también tienen algo que decir. Los que hoy dicen, bajo ninguna circunstancia se puede hablar de temas laborales. ¿Por qué? ¿Por qué si como sociedad tenemos que ser capaces de enfrentar los problemas y buscarles soluciones? Que bajo ninguna circunstancia se puede hablar del tema pensional. Yo lo he dicho públicamente, nosotros no tenemos ninguna propuesta presentada, pero queremos llevarla a la Comisión de Concertación, porque a mí sí me parece que como sociedad es grave que solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tengan pensión. Pero decirle a la sociedad, a partir de ahora, ¿esto no se puede hablar? No me parece, porque somos una sociedad democrática. Y como tal, mi invitación a los del Comité del Paro y a todo el resto de la sociedad es, conversemos para actuar. Porque el precedente de desinstitucionalización no es para mí, es para el país. Entonces, el mensaje que le estamos diciendo a la sociedad, a la que no decide parar, a la que está trabajando, es que solamente si son capaces de movilizarse en masa para generar un paro, ¿serán escuchados? Eso no es bueno para nuestra democracia. Por eso,
atención, respeto, humildad para escuchar a los que se manifiestan, pero también para el resto de la sociedad que tiene algo que decir. Yo soy el presidente de todos los colombianos, de los que paran y los que no paran, de los que marchan y los que no marchan, de los que votaron por mí y los que no lo hicieron. Y el único propósito que yo tengo es que el país progrese. Y por eso todos tienen que estar en la conversación, Claudia. Intentaba interrumpirlo por lo siguiente: si bien es evidente que el número de personas que no se moviliza, que no marcha, que no bloquea vías es mayor, no sabemos qué porción de ese número está o no de acuerdo con quienes sí marchan, pero es mayor, y creo que en eso no se equivoca uno si lo afirma. Quienes creen que esa es la manera, están convencidos de que si no es así, el presidente no escucha. Y se lo digo porque además ayer, comprando unos adornos de Navidad, nos decía el vendedor, es que las cosas han estado un poquito mal, pero hay que apoyar a los muchachos. El otro día decía un señor de un Uber, pues se complica la cosa, pero hay que apoyar, porque si no es así el presidente no escucha. Esa era la frase. Yo incluso entré en una discusión con esta persona del Uber, pero yo quisiera que usted aprovechara este escenario para decir por qué, porque sé que ese es su argumento, no hay que hacer eso para que el presidente escuche. Para quienes creen que solamente bloqueando vías usted va a escucharlos y a liderar las reformas que hay que liderar. Primero por la evidencia, Claudia, por la evidencia. Mire, aquí hay muchas personas de distintos sectores. Como presidente de la República, he sido el primer presidente en presidir la Comisión de Concertación Laboral. Hablemos de uno de los sectores que ha sido convocante y organizador del paro, sector sindical. He presidido 4 veces la comisión. Nunca un presidente la había presidido. Pero aparte de eso, nos sentamos con ellos el año pasado, con el sector privado, en ese concepto más tripartita que tiene Colombia, tan importante. Firmemos un pacto por el trabajo decente. Primer país de América Latina que públicamente unía sector privado, clase obrera, Estado, con ese propósito, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Ese es un símbolo claro de escuchar y de actuar. Cuando hay una preocupación porque en los últimos años la inflación se comió los aumentos del salario mínimo y nos sentamos de nuevo los 3 sectores y decimos busquemos un aumento real que dé un mensaje a la sociedad colombiana. El mayor aumento en 25 años, el mayor aumento del subsidio de transporte, todos escuchándonos, sin exigencias, sin ultimátums, buscando lo mejor. Después, la gran negociación del sector público, 1.3 millones de personas involucradas, y logramos firmarla con todas las centrales, particularmente la CUT la firmó. Y firmamos con ellos la reparación colectiva del movimiento sindical en una mesa de concertación y, óigase bien, la formalización en el sector público. Para ese sector es la prueba más clara de un gobierno que escucha y que quiere resolver conjuntamente. Cuando empezó nuestro gobierno, por ejemplo, no habían pasado 50 días y ya tenía un paro estudiantil por el presupuesto. A mí me llamó la atención porque dije, bueno, ¿y por qué en los últimos 4 presupuestos, donde el aumento real fue mínimo, no se dieron esas expresiones? Pero celebré que había una confluencia entre lo que quería el gobierno y lo que reclamaban profesores y estudiantes. Y nos sentamos a lograr un acuerdo que le diera la mayor cantidad de recursos a la universidad pública en los últimos 20 años, en aporte a la base, en aporte a calidad, transfiriendo recursos además de ciencia y tecnología con el apoyo de miembros del Congreso y de los gobernadores y alcaldes desde el punto de vista de regalías. Y hoy tenemos eso funcionando con 67 espacios de conversación que hemos tenido en un año. Eso es escuchar y actuar. Y hay otros sectores. Entonces, cuando a mí me dicen, es que no escucha, digo, bueno, un momento. Hablemos de los sectores que decidieron, por ejemplo, no estar. Sectores transportadores de carga y transporte de pasajeros, con quienes hemos tenido una larga agenda. Y también lo hemos tenido con los sectores productivos aquí. Hemos firmado pactos por el empleo y por la inversión. Entonces, ese mensaje está. Pero ante los hechos, que es lo que también quiero que aquí se entienda con mucha humildad, ante los hechos, yo creo que es importante escuchar, pero que nos escuchemos todos.
Porque también cuando yo he visto expresiones de personas que le preguntan en la calle, ¿pero usted por qué está protestando? Porque el gobierno no ha hecho nada por la educación. Y yo veo que tenemos el presupuesto más alto, el avance más en alimentación escolar, en jornada única, etcétera, etcétera. Pues digo, algo tiene que faltar aquí en esta conversación. Cuando oigo que dicen es que el gobierno no ha hecho nada por el medio ambiente, digo, algo también tiene que faltar en la conversación cuando estamos teniendo el mayor salto en energías renovables, en movilidad limpia, en reducción de la deforestación, etcétera, etcétera. Entonces la conversación es para que en el ejercicio de lo que eso significa, que es ponernos en los zapatos del otro, todos seamos capaces de ponernos en el zapato del otro y entender si es que alguno no está escuchando y por qué, y cómo construimos hacia adelante. Ese es el sentido de este ejercicio. Yo quiero plantearle un ejercicio a propósito de esos 13 puntos del comité de paro, porque entiendo que varios de ellos están dentro de la conversación que usted ha planteado con los demás sectores, y me gustaría que usted aprovechara este espacio para decir cuáles de esos 13 puntos ya están incluidos en lo que está conversando, y si no se pueden conceder, ¿por qué no se pueden conceder? Voy en orden. Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria que ustedes han llamado de crecimiento. Por ejemplo, esa sí que es una buena pregunta, porque dice, o decían en algunos documentos, que es que esa ley golpeaba a la clase media y que favorecía a los ricos. Entonces, varias cosas. Primero, la clase media no se afecta. No hay un aumento en ningún umbral que afecte a la clase media, sea impuesto de renta o cualquier otro. Pero además, ¿por qué esa ley está vigente hoy? Porque el año 2017 cerró en Colombia con un crecimiento del 1.4%. Y no solamente era el candidato Iván Duque quien lo decía, muchos de los que están acá lo decían. Las tasas de tributación en Colombia, dependiendo del tipo de empresa, pueden superar el 70%. Para micro, pequeña, mediana y gran empresa. ¿Y eso qué significa? Menos inversión, menos contratación, menos crecimiento, pérdida de competitividad, pérdida de productividad. Un año después de haber tomado esa medida, la economía ya no crece el 1.4, sino por encima del 3. Por encima de lo que crece América Latina, de lo que crecen los países de la OCDE, de lo que crece el promedio mundial. Pero además, la inversión en Colombia creció en los primeros 6 meses de este año más de un 24%, de inversión extranjera directa. El recaudo creció más del 10%, la mayor cifra de aumento del recaudo en 8 años. Pero además con otro elemento, reducir el déficit fiscal. Este año tendremos la mayor reducción del déficit fiscal y por primera vez desde que existe la regla, es decir, en 8 años, desde que existe la regla fiscal, un superávit primario de carácter fiscal. Eso muestra avances, pero además, Claudia, mensajes hacia los sectores donde hay emprendedores. Emprendedores que van a tener 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años a cambio de empleo e inversión. Lo mismo en las zonas rurales. Un régimen simple que permite la formalización empresarial diferenciando tasas. Ya son más de 8.000 empresas que están allí, atendiendo a muchas de las regiones afectadas por pérdidas económicas en los últimos años, con exenciones claras para el sector turismo y otros. Un sector turismo que este año va a tener el mejor año de la historia de Colombia, más de 4.5 millones de visitantes no residentes. Toda esa evidencia está, pero además agregándole algo, agregándole unos elementos sociales que son importantes. Se le agregó la devolución del IVA al 20% más pobre, algo que Colombia había anhelado por décadas. 2, permitir los 3 días sin IVA, que sería con un monto limitado para artículos limitados en unas fechas definidas que ayudan a liquidar inventarios y que le ayudan al país. Los incentivos a la contratación de jóvenes, que es el 120% de descuento sobre el impuesto de renta por contratación efectiva. Y la otra, la reducción en el aporte de los pensionados más pobres de Colombia del 12 al 4%. Entonces una pregunta, si tienen los beneficios económicos y si además tiene beneficios sociales y si además no afecta a la clase media, ¿por qué nosotros tenemos que caer en la idea de retirarlo cuando es una discusión democrática
en el Congreso la que se está surtiendo, que es institucional, que responde a nuestro programa y frente a la cual podemos hacer todas estas explicaciones. Puntualmente, las personas que lo están pidiendo hablan, y ya lo comentábamos en el panel anterior, de por qué no usar el dinero que se va a dejar de percibir por las exenciones a las empresas para invertirlo directamente en educación, en salud. Quisiera su explicación. Esa sí que es una pregunta interesante, porque según esa lógica, deberíamos siempre aumentar la carga tributaria a las empresas sobre la base de que las empresas resisten todo y que ellas, independientemente de la carga, siempre van a generar bienestar y por esa base vamos a recaudar más y a invertir más. Esa es una premisa equivocada. Es que miremos lo que le ha pasado a Colombia en los últimos años. Todas las reformas tributarias que se hicieron en los últimos 10 años siempre tenían, y excluyo la del año pasado, siempre tenían como premisa que el Estado quería gastar más y pasarle la cuenta de cobro al sector privado. Porque como el sector privado no se pronuncia, no expresa su desazón, no llama a nadie a las calles, pues ellos siempre son los que aguantan todo. Y así lo único que se logró fue que la economía empezara a desacelerarse, a desacelerarse, a desacelerarse. Y particularmente empezaron las empresas a asfixiarse por la carga tributaria. Y no son los ricos, porque ese cuento de llamar a las empresas los ricos, a mí me parece que eso solamente les sirve a los que pretenden alimentar el odio de clases. Las empresas no son los ricos. Las empresas tienen empleadores y trabajadores. Y si le va mal a los empleadores, le va mal a los trabajadores. Y si se quiebra el empleador, se queda sin trabajo el trabajador. Entonces lo que nosotros dijimos, Colombia tiene que ser competitivo, porque es que nosotros no estamos en una cápsula del tiempo. La inversión extranjera en el mundo se mueve en función de la competitividad de las economías. Y las tasas de tributación que tenía Colombia lo único que estaban era haciéndonos perder todos los días más competitividad y atraer menos inversión. Entonces decidimos hacer unas reformas que permitieran recuperar la inversión, se recuperó. Que permitieran recuperar el crecimiento, se recuperó. Que permitieran aumentar el recaudo, se aumentó. Y que además le dé incentivos a sectores que son importantes para la generación de empleo y generar además mano de obra más calificada. Esos objetivos ahí están, Claudia. Entonces cuando alguien dice es que hay que retirarla porque sí, no, porque sí, no, entre otras cosas, uno de los principales afectados si eso llegase a pasar son los transportadores, que hoy tienen todos los mecanismos para sustituir sus vehículos y además contentos. Inclusive maestros que antes tenían unos nubarrones en la definición de sus exenciones, hoy se benefician gracias a esa ley vigente, que se está enriqueciendo. Entonces, para mí, esto no es un tema de presión, esto no es un tema de un pulso, es mirar los argumentos. Y yo creo que aquí hay muchas personas que los conocen, y hay muchas personas también que tienen pequeños negocios en la calle que lo están sintiendo favorablemente. La prueba de ello es cómo se comporta hoy el consumo de hogares y cómo crece el comercio. Mayor crecimiento del comercio en 7 años. Mayor crecimiento del consumo de hogares en 44 meses. Entonces, yo creo que es la evidencia y no la presión política la que tenga que guiar la política económica de un país. Vamos al segundo punto, vamos a ver si llegamos a los 13 en el tiempo que nos queda del Comité de Paro. Derogar el decreto que creó el holding financiero, la empresa que aglutina 18 entidades financieras. Ese es otro que, por ejemplo, decían, se quiere crear una holding para hacer una masacre laboral. ¿De dónde salió la holding? O más que la holding, el Grupo Empresarial Bicentenario. Sale del Plan de Desarrollo, votado por el Congreso de la República, por la instancia democrática que representa a todos los ciudadanos en el legislativo, con facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente y con varias premisas. Primero decían, es que ahí hay una masacre laboral. Artículo 8 del decreto. Dice, la creación del Grupo Económico Bicentenario no afectará las plantas de personal de las empresas vinculadas. ¿Más claro? Más claro no puede ser.
que es que eso va a ser para privatizar a las empresas. La única de las instituciones que está ahí con participación privada es el Banco Agrario, que tiene el 1%. Y explícitamente se dice ahí en el decreto que no se va a privatizar y que se crea el tercer grupo financiero más importante del país después de Aval y de Bancolombia. Ahí está el Estado también compitiendo en calidad de servicios, entre otras cosas porque tiene un banco que es el único banco en 538 municipios. ¿Y para qué se hace esta ganancia de eficiencias? Para prestar a mejores plazos, a mejores tasas, para optimizar los servicios y atender mejor a los colombianos. ¿Qué puede tener eso de negativo? Vamos al tercer punto, derogar la circular del Ministerio de Trabajo sobre cuándo las empresas pueden terminar los contratos laborales de personas en condiciones de debilidad. Eso es una decisión del Ministerio de Trabajo que se ha llevado a la mesa de concertación, que en la misma mesa de concertación ha sido parte de una discusión entre los trabajadores y los empleadores, y la posición que ha tenido el Ministerio es siempre ser constructivo en buscar el equilibrio que se requiere de certidumbre jurídica para un lado y también de certidumbre laboral para el otro, pero con unas premisas en las cuales haya entendimiento. Ahí no hay mayor complejidad. Disolver el SMAT y depurar la policía. Esa, por ejemplo, es otra de las que a mí me llama mucho la atención, porque algunos han tratado de llamar al SMAT como si fuera un escuadrón asesino. Y la pregunta es, ¿de dónde sale el SMAT? ¿Eso salió de la manga de alguien? Hay más de 100 países en el mundo que tienen cuerpos antidisturbios. ¿Y por qué se crearon en el mundo los cuerpos antidisturbios? Porque las lecciones que dejó la historia, en muchos casos donde no se tenían esas fuerzas especializadas en tácticas, en estrategias, en herramientas, etcétera, etcétera, se buscaban atender con personal, con armamento convencional y sin el entrenamiento, y los desenlaces eran fatales. En el famoso paro del 77 en Colombia, se hablaba de 50 muertos, porque muchas veces incidentes de vandalismo fueron enfrentados por soldados que no tenían el entrenamiento para enfrentar disturbios y que obviamente ante la presión, el miedo, lo que fuera, terminaban activando sus armas y los desenlaces eran terribles. Colombia tiene un ESMAD hace 20 años y tiene protocolos, tiene entrenamientos, tiene estrategias, tiene una serie de elementos que son diseñados para proteger a la ciudadanía. Ellos son policías que quieren defender a la ciudadanía, que defienden los bienes, la vía pública, el patrimonio, la honra, la ciudadanía en general. Y que sí, sin lugar a dudas, es cierto, en 20 años se han presentado circunstancias lamentables de desenlaces fatales, donde ellos mismos no solamente han estado dispuestos a poner la cara y a someterse al escrutinio y a la investigación, sino que han ido aprendiendo de todos sus ejercicios para ser mejor cada vez en la manera en la que defienden a la ciudadanía. Entonces, poner sobre la mesa, quitarle a los ciudadanos una herramienta de protección, a mí me parece que no es sensato. Creo yo, sí, tal vez tratando de interpretar a la gente, que no todo el mundo quiere disolver el SMAT, pero sí quieren que haya garantías para que situaciones como las que hemos visto de abuso de la fuerza no se vuelvan a presentar. ¿A qué se puede comprometer usted de hacer nuevo, diferente a lo que ya la policía está haciendo para tratar de seguir Claudia, los protocolos para que esto no vuelva a pasar? Partamos de una base. La semana pasada tuvimos el día 21, o hace ya unos días, el día 21. El día 21 transcurrió en su gran mayoría en normalidad y la fuerza pública garantizó el ejercicio de la protesta pacífica. ¿Cuándo se activó la participación del SMAT? Cuando se empezó a ver vandalismo, desmanes, encapuchados, personas agrediendo el patrimonio público, la vía pública, las vitrinas de otras personas. Si no hay violencia, el SMAT no tiene por qué ir a actuar. Si no hay violencia, el SMAT no tiene por qué activar sus protocolos. Pero también miremos lo que pasó aquí el día 22. 40 estaciones de Transmilenio fueron atacadas por vándalos que tenían como propósito paralizar a la ciudad. Y hay más de 300 policías que están heridos en hospitales por la agresión de esos vándalos, de esos pillos, de esos delincuentes.
Ahí que estaba haciendo el SMAT, protegiéndole la movilidad a los más humildes de esta ciudad. Y también lo debo decir, porque lo dije públicamente, claro que nosotros nos lamentamos cuando hay un desenlace fatal. La situación que ocurrió con Dylan a todos nos acongojó. Yo hablé con su hermana, ayudamos para que su mamá viniera, entendimos la situación, pero vi una policía gallarda diciendo, nos sometemos a la investigación, facilitamos toda la información para que se puedan evaluar los protocolos. Pero de ahí a decir que las personas que están dispuestas todos los días a defender a la ciudadanía, porque ellos son personas como cualquiera de los que está acá, y sufren, y tienen anhelos y expectativas, y tienen muchas veces que deberían enfrentarse a la ignominia de unos vándalos que le lanzan papabombas en su cara. Entonces a esas personas no las podemos llamar asesinos, ni podemos dejar que la labor de ellos sea cuestionada sobre la base que tiene que eliminarse. Todo lo contrario, y es el compromiso que siempre tenemos, buscar siempre la excelencia operacional. Y que en 8 días, donde han tenido que atenderse más de 600 incidentes, nosotros hayamos visto ese compromiso. A mí me parece que también es parte de la reflexión y la conversación nacional. Pero debilitar la fuerza pública, lacerar la fuerza pública, estigmatizar la fuerza pública, esa no es la manera como se construye democracia. Es correcto, presidente. Es correcto concluir de la pregunta, o sea, usar como respuesta esta conclusión, usted me dirá si sí o no. Lo que hay que hacer no es crear nuevos protocolos para evitar que el SMAT use la fuerza desmedidamente, sino ser más estrictos en que los que pertenecen al SMAT cumplan los protocolos existentes. ¿Eso es correcto? Le voy a decir, los protocolos del SMAT y los de todas las fuerzas antidisturbios del mundo se están actualizando permanentemente. Y se mira todo. Usted se puede dar cuenta que son muchos los estados en el mundo que tienen estas fuerzas antidisturbios y son justamente para prevenir incidentes fatales. Usted mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile, en 1 mes y medio. Más de 30 muertos. Nosotros hemos visto la fuerza pública en Colombia actuar con mucho rigor en esta semana. No son comparables quizás los casos, pero donde se han presentado situaciones que ameriten una investigación, son ellos mismos los que han dicho, lo vamos a revisar. Porque los protocolos son tan estrictos que permiten una valoración y una evaluación a la luz de cómo se actúa. Y ellos además van llevando también sus procedimientos, donde se sigue, donde se toman fotos, donde hay videos de sus actuaciones. Eso a mí me muestra que hay profesionalismo. Y yo también quiero decir una cosa, así como nos duelen los casos, como el caso de Dylan, que nos duele a todos, yo también creo que nosotros tenemos que mostrar también los colombianos solidaridad con los policías que han expuesto su vida por defendernos a todos nosotros. Voy a plantearle las 2 siguientes peticiones del Comité de Paro en una sola pregunta en aras del tiempo. La quinta es que el gobierno no presente la reforma pensional y la cuarta es que el gobierno no presente la reforma laboral y que tumbe 4 artículos del plan de desarrollo que crean la posibilidad de que tengan protección social quienes ganan menos de un salario mínimo al no trabajar tiempo completo, la de recibir BEPS en un solo pago, el máximo de recursos que puede recibir cada EPS por recobros al sistema y el que haya un régimen intermedio de aportes a la salud entre quienes pagan el 16% y quienes no pagan nada. Esos son los 4 artículos que piden quitar. Sobre eso, es que el plan de desarrollo no es un capricho de Iván Duque. El plan de desarrollo no es que yo decidí un día, a ver muchachos, estos son los artículos, miren a ver qué vamos a hacer. Esto fue un plan de desarrollo que se construyó de abajo hacia arriba, que tuvo instancias de conversación en las regiones, que tuvo un Consejo Nacional de Planeación, que escuchó a los trabajadores, que escuchó a los partidos políticos. Aquí veo a 4 o 5 congresistas que tienen liderazgo en artículos que están en el plan de desarrollo.
Si alguien los quiere derogar, para eso están las instancias democráticas, que es el legislativo. Pero hablemos sobre ellas también. Es que es malo que en Colombia haya un piso mínimo social. Por Dios. En Colombia tenemos un país que es desigual, pero no hace 15 meses. Es desigual hace mucho tiempo. Y yo pregunto una cosa, si en el campo colombiano el 70 o 80% de las personas ganan menos de un salario mínimo por las circunstancias propias del sector rural, entonces ellos no pueden aspirar a una pensión. No tienen derecho a aspirar a una pensión. O sea, cuando se crea el piso mínimo social, justamente atendiendo esa relación para que haya más cobertura, que es más equidad, ¿no tienen derecho? No entiendo entonces el argumento. Y entonces yo pregunto, ¿y los que están en el campo no tienen nada que opinar en la conversación? Entonces al que no le gusta el artículo es el que dice, ese no me gusta y me lo quita, pero al que se está beneficiando no lo escuchamos. Eso a mí me preocupa porque eso es dogmatismo. Los BEPS no los creamos nosotros, los BEPS llevan en Colombia 9 años o 10. Y son justamente para que las personas que no tenían la posibilidad de pensionarse, la tengan. ¿Y cuál es el propósito ideal nuestro como sociedad? Llevarlo en el tiempo para que esté por lo menos en un salario mínimo. Pero eso no funciona con varitas mágicas ni por decreto. Eso no es como los gobiernos de los demagogos que dicen suban el salario mínimo 100%, ¿y qué? ¿Quién lo paga? El país avanzó mucho en esa cobertura. Yo pregunto, ¿y por qué no le preguntan a los que hoy se benefician de los BEPS qué tienen para opinar? ¿O es que ellos también están fuera de la conversación? Los que antes no tenían esa cobertura y hoy la tienen, no participan en la conversación porque alguien dice, me lo quita y que se queden de otra manera. Eso no es conversar, eso es imponer, pero además imponer sin siquiera escuchar al otro. Y yo pregunto, por ejemplo, otra cosa, lo que tiene que ver con las coberturas en materia pensional. Es que una cosa muy distinta a lo que hemos dicho nosotros, no hemos presentado ninguna reforma, pero además queremos llevarla a la mesa de concertación. Porque entonces, ¿qué se quiere? Entonces, el gobierno nunca más podrá discutir sobre cómo mejorarle la protección para la vejez a los ciudadanos. ¿Es eso lo que se está pidiendo? Es decir, perpetuar que solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tenga pensión. No, la conversación que nosotros estamos haciendo es para que todos los colombianos entendamos que eso es un factor de inequidad y busquemos la solución. O cuando le dicen, usted no puede tocar nunca más ninguna reforma, ningún mecanismo, ninguna propuesta que le permita a los jóvenes emplearse. Por Dios. Nosotros hemos dicho, eso se discute en la mesa de concertación, pero yo también quiero escuchar las propuestas del otro lado para ver cómo podemos reactivar el primer empleo y el último empleo y cómo podemos tener una sociedad que construya más equidad. Ese es el sentido de la conversación. Pero ni más faltaba que un gobierno cualquiera que fuera le dijeran, usted queda ya vedado y vetado para abordar los problemas que tiene un país. Eso no es democracia. Y mucho más cuando nosotros lo que queremos en la legitimidad democrática es invitar a todos los sectores de la sociedad para que corrijamos esos asuntos. A propósito de lo que acaba de decir, una de esas propuestas para activar el primer empleo vino de ANIFES, el famoso pago de solo 75% del salario mínimo a los recién egresados, y mucha gente lo entendió como que ya el gobierno había tomado esa decisión y entonces por eso salió a las calles a protestar. Pero oyéndolo, quiero volver a traer el tema a la conversación porque algunas personas podrán preguntarse, bueno, si el gobierno está dispuesto a escuchar esas propuestas como esas y llega a decidir que eso de verdad ayuda a activar el primer empleo, ¿le va a jalar a algo así? Yo le dije al doctor Clavijo, sin referirme a él, cuando salió esa propuesta, dije, es una propuesta que yo no comparto. Entiendo el propósito, pero no la comparto, porque eso es pauperizar el ingreso de los jóvenes. Ahora, ¿qué dice el plan de desarrollo? Por ejemplo, es interesante. El plan de desarrollo establece una agenda para el primer empleo joven desde el sector público. ¿Cómo? Nosotros dijimos, jóvenes entre 18 y 28 años de edad, vamos a procurar que el 10% de las plantas de personal en las entidades del sector público estén en ese segmento sin tener que acreditar experiencia. ¿Y por qué? Porque escuchando a los jóvenes sí dicen, mi drama es muy grande. Porque cuando yo salgo a buscar empleo me dicen que dónde está la experiencia.
Entonces, y si no me emplean, nunca voy a tener la experiencia. Entonces es quedar atrapado en un limbo. Pues hoy ya el sector público, gracias al plan de desarrollo, establece ese propósito. 10% de la planta de personal en las entidades, queremos jóvenes entre 18 y 28 años y no tienen que hacer una acreditación de experiencia. Aquí que hay tantos miembros del sector privado, ¿ustedes le diría a ellos que se sumen a esa iniciativa? Pues le voy a contar esto, a mí me alegra verlos a todos acá, o a un grupo muy importante acá, porque muchos de ellos vieron un incentivo que está en la ley tributaria. Y es que pueden descontar el 100% de esos empleos que hacen de jóvenes. Y ahora lo estamos aumentando al 120%. Es decir, la herramienta está ahí. Y el sector privado ha venido también avanzando mucho. ¿Qué hemos hecho con el sector privado? Firmamos hace 3 meses el Pacto por el Trabajo y el Crecimiento. Son 12 pactos iniciales, 532 compromisos. ¿Con qué objetivo? Generar 800,000 empleos de aquí a agosto del año 2022. Eso para mí es un compromiso claro del sector privado, que se basa también en estos incentivos y en otros que son de carácter normativo y regulatorio para darle más agilidad a la contratación. Y tenemos además un servicio público de empleo que hoy tiene cerca de 300,000 vacantes, un poco más, donde también queremos con el sector privado buscar ese enlace entre el que busca el empleo y quien se lo está ofreciendo. El séptimo punto de estos 3 es que el gobierno no privatice ni enajene bienes del Estado. Mire, este por ejemplo es otra cosa que me llama la atención. Este es un gobierno que ha tenido una línea muy clara en buscar ganar eficiencias. Yo recuerdo, yo veo por ejemplo aquí al doctor Jorge Bedoya, veo al doctor Bruce, que me acompañaron en varios debates cuando yo fui candidato presidencial, y me decían, pero ¿cuál es su compromiso de austeridad? Y yo le dije, mire, vamos a tratar de buscar una austeridad que llegue al 1% del PIB. Mal contados 10 billones de pesos. Este año, el año 2019, en lo que hemos hecho de recortes en gastos de funcionamiento, son 3 billones de pesos. Y esperamos además mantener esa línea en los 3 años que siguen para cumplir esa meta. Eso es eficiencia. Y en el lado de los activos, nosotros hemos dicho, mire, las enajenaciones no son un tema ideológico, pero el Estado colombiano tiene participación más o menos superior a 140 entidades o empresas que superan los 70 billones de pesos. Y yo pregunto una cosa, no es la palabra privatización, la palabra es, ¿se puede hacer sustitución de activos? Porque a uno le dicen, vea, el país necesita vías terciarias, presidente, por favor. El país necesita conectividad. Y eso es una inversión de capital para tener un mejor país. Entonces no podemos tener la discusión de si podemos pasar esto de acá para darle al país la infraestructura que necesita. ¿Cuáles son los activos que usted propone sustituir? No, es que no estoy proponiendo en este momento uno específico, porque nosotros tenemos que tener la claridad de mirar todo en función de qué es lo que produce más bienestar o qué no. Entre otras cosas, Claudia, por lo siguiente, es que estas cosas no pueden ser dogmáticas, porque yo he visto a muchos países del mundo hacer eso y hacerlo exitosamente. Le voy a decir 2 cosas dramáticas que a mí todos los días me quitan el sueño. Cuando empezó el gobierno, le dije yo a la ministra de Minas y Energía, ¿y cuántas personas tenemos hoy en Colombia sin luz eléctrica? Le digo, 1 millón. 1 millón de colombianos que no refrigeran sus alimentos, que no tienen una forma clara que no sea con baterías de conectarse con el mundo, que no tienen la posibilidad de un ventilador, que no tienen la posibilidad distinta a cocinar con leña. Y entonces dijimos, nuestra meta, mirando toda la capacidad fiscal, es reducir esa brecha en la mitad, es decir, llevarle luz a 500,000 personas. Este año llevaremos las primeras 100,000. Estuvimos en Taraira, en el Baupés, o estuvimos también en Crucito, en Córdoba. Y yo veo esas familias que le dicen, presidente, gracias,
porque yo antes no podía refrigerar un alimento, o ver a los niños en una guardería cambiar su calidad de vida. Entonces yo pregunto, ¿hacer sustitución de activos que no estén siendo realmente productivos para cerrar esas brechas sociales es una mala decisión? ¿Como cuáles, por ejemplo? Claudia, son 170 o 140. Sí, pero ya deben tener algunos. No, yo no estoy haciendo aquí análisis uno a uno, porque el análisis se tiene que hacer sobre la base del rigor, porque si no nos quedamos simplemente, es que el presidente dijo que era aquí o allá. No, esa no es la discusión. La primera discusión como sociedad es si nosotros queremos cerrar esas brechas a través de inversión, que es inversión para formar capital de largo plazo en el país, como es cerrar las brechas sociales. Y eso es lo que yo no dejaré de hacer un solo día, de hablarle a los colombianos, aun cuando sea impopular, estar dispuesto a hablarle a los colombianos a los ojos. Porque el gobernante tiene muchas veces que sacrificar popularidad por hacer lo correcto. Yo veo muchos gobernantes en América Latina que han sido muy populares y han llevado a los países a la destrucción. Yo prefiero tener la claridad de mirar a una persona a los ojos y decirle, venga, yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo en hacer esto por esto? Y yo lo único que veo recorriendo el país son personas que claman a gritos, más vías terciarias, más acueductos, más luz eléctrica, más educación, más conectividad. Y esos son activos. Y si nosotros tenemos que valorar cuál es la mejor manera de llegar allá, nosotros no podemos maniatarnos y decir que eso no lo vamos a hacer como sociedad, porque entonces eso ya no es una democracia y ahí queda un gobierno totalmente secuestrado de tomar las mejores decisiones en función de los más necesitados. El octavo punto, presidente. El octavo punto es un punto muy sensible porque tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo de paz, que es algo que trasciende lo fáctico y nos pone en la discusión ideológica polarizante en la que ha estado el país desde que comenzó la negociación. Y específicamente estás diciendo que el gobierno cumple el acuerdo y que incluso ahorita están diciendo además que empiece una negociación con el ELN. ¿Por qué no se puede ir más allá o por qué su gobierno no ha ido más allá en el cumplimiento del acuerdo y por qué su gobierno, digamos, no se mueve de las condiciones para empezar una negociación con el ELN? A ver, vamos uno y uno. El primero sí que me gusta que me hagan esa pregunta y sí que me gusta cuando dicen que lo cumpla. Muy bien, vamos a entrar a la conversación. Yo siempre le dije al país, ni risas ni trizas cuando fui candidato. ¿Qué quiere decir ni risas? Que no se dé impunidad, que no haya personas que se burlen de la generosidad del pueblo colombiano. Y ni trizas era que el propósito de este gobierno no era de llegar a destruir las cosas que salen bien, las cosas que se necesitan. Y a mí me llama mucho la atención que la misión de verificación de la ONU, que lleva 2 años más en Colombia a solicitud nuestra. Es que eso no fue que el señor de la ONU, cuando yo llegué a la presidencia, me dijo, aquí estoy para quedarme, presidente. No, yo llamé al señor Jean Arnaud a los 2 días de posesionarme y le dije, quiero que la misión de verificación esté acá para verificar el compromiso de este gobierno. Y lo ratifiqué este año con el doctor Carlos Ruiz Massieu. Y la misión de verificación, en todos sus reportes, destaca los avances que ha tenido el gobierno. La Unión Europea, con su embajadora, con la doctora Mogherini, con el doctor Josep Borrell, que tomó recientemente el cargo de comisionado de Exteriores, han visto lo que se está haciendo en Colombia. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, esto está muy general, aterrícelo, presidente. Cuando llegamos a la presidencia, las ETCRs iban a fenecer, sin garantizar la alimentación, sin garantizar la cobertura pensional, sin garantizar en la próxima etapa de esas personas que estaban en reincorporación. Nombré un alto comisionado que me reporta a mí directamente, el doctor Emilio Archila, para hacer la estabilización y la consolidación. Y no es como tratan de decir algunos, no, es que el gobierno no le gusta la paz, pero el doctor Archila, ¿cómo es de buena persona?
No, el doctor Archila es exitoso no porque sea el doctor Archila, sino porque tiene un presidente y un gobierno que lo acompaña a ser exitoso en su gestión, porque hay articulación de todo un gobierno. Y yo le dije, el doctor Archila me dijo cuando lo nombré, me dijo, presidente, ¿a qué se parece la tarea que usted me está asignando? Le dije, mire, la tarea que le estoy asignando es muy compleja porque le estoy entregando un rompecabezas de 5.000 piezas y nunca nos dijeron cuál es la figura que hay que armar. Hoy, porque este no es un proceso que se implementa en 3 años ni en 4, sino en 12, estamos trabajando con 2 propósitos: avanzar y dejarle a los próximos 3 gobiernos el modelo de lo que hay que consolidar. Y por eso yo digo, tan es el interés nuestro que nos hemos despojado de cualquier vanidad, porque normalmente los gobernantes siempre tienen la tentación de hacer las cosas que se puedan ver en su gobierno. Y muchas de las cosas que estamos haciendo para que se cumpla esa ejecución, no las vamos a ver quizás en este gobierno, pero la van a ver los que sigan. Y yo ahí quiero ser muy puntual. Cuando empezó el gobierno teníamos 2 planes de desarrollo con enfoque territorial creados. 2. Hoy hay 16. Construidos de abajo hacia arriba. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 2 proyectos productivos colectivos en funcionamiento. Hoy son 38. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos proyectos individuales mínimos. Y hoy son decenas de proyectos que atienden a miles de personas. Garantizamos la cobertura pensional al 95% de los excombatientes. Estamos facilitando el proceso de asentamiento con titulación para que sean propietarios. Movilizamos más de 500.000 hectáreas al Banco de Tierras para cumplir la meta de nuestro gobierno, que son 2 millones de hectáreas de las 7 que se tienen que constituir en 12 años. Hemos hecho titulación de más de 300.000 hectáreas, incluyendo lo que se hizo en Ovejas Sucre, que fue el programa masivo de titulación más grande que se ha hecho en un municipio en Colombia con el apoyo de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Pusimos en marcha el catastro multipropósito, sin ideologización, pensando en un país que necesitaba tener un catastro actualizado con los sectores que están acá y con los campesinos de Colombia. Y hemos dicho que vamos adelante con la jurisdicción agraria. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué si Naciones Unidas lo valida? ¿Y por qué si la Unión Europea lo valida? ¿Y por qué si se está cumpliendo? ¿Y por qué si los mismos excombatientes lo están reconociendo? Tiene que un sector estar diciendo todo el día que nada de eso ocurre. Entonces ahí sí me parece muy importante, Claudia, que nosotros partamos de la base que aquí lo que se está haciendo es por el bien del país. Y sí, también hemos propuesto cambios y se han dado. Aquí también se lo agradezco a los congresistas. Sacamos hacia adelante que ni el narcotráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Y no dejaremos de propulsar en el Congreso las medidas para que los abusos de los niños no estén sino en la justicia ordinaria, porque eso nada tiene que ver con ningún conflicto, porque eso es un abuso a los menores de un país y nunca acallaré mi voz para decir dónde debe corresponder ese debate. Y otra cosa, así como el Estado también avanza, qué importante que se exija la reparación de las víctimas con los dineros ocultos de muchos de los victimarios. Y ahí hay que trabajar con la Fiscalía y también con la Jurisdicción Especial. Y voy a decir esto, he sido respetuoso de la Jurisdicción Especial, pero yo creo que la gran prueba que ellos tienen con Colombia, el gran reto que ellos tienen con Colombia y con las víctimas, es si los victimarios van a pasar algún día de cárcel, de si los victimarios van a tener una reparación efectiva o si por el contrario van a ser revictimizados por la impunidad. Y yo nunca dejaré de tener el respeto institucional, pero también de defender la exigencia del pueblo colombiano de ver a los victimarios con sanciones proporcionales y con sanciones ejemplarizantes, porque ellos tienen una deuda pendiente con las víctimas. Y frente al ELN, uno debe tener siempre congruencia y coherencia. Siempre he cuestionado la idea de negociar o de conversar o de hablar
en medio del crimen. Porque quien acepta conversar o negociar en medio del crimen, valida el crimen como un mecanismo de presión al Estado. Y yo he dicho claramente desde el primer día, cuando yo asumí la presidencia el 7 de agosto del 2018, dije, vamos a tomarnos un periodo de 30 días para evaluar cómo fue el periodo de conversación que tuvo el gobierno anterior con el ELN. Fueron, no sé, 17 meses de conversación. Y en esos 17 meses, más de 400 atentados, más de 100 asesinatos y una decena de secuestros. Eso no puede ser una actitud de paz. Y yo dije claramente, para empezar, cualquier aproximación, se necesita la liberación inmediata de los secuestrados y el cese de actividades criminales. A mí me dolió en el alma lo que vimos en enero. Eso no fue un ataque a una guarnición militar, eso fue un carrobomba en un centro educativo, en un lugar donde muchachos indefensos se están preparando para servirle a un país como policías, y vilmente asesinaron 22. Que no pretendan ellos que eso se le olvidó al pueblo colombiano, que no pretendan ellos que eso fue una pilatuna, como la han tratado de presentar. Ellos están solicitados en extradición por un juez de la República. ¿En su gobierno entonces no habrá negociación con el ELN? He sido claro, Claudia, sobre las dos premisas. Si el ELN tiene un compromiso de paz con Colombia, tienen que liberar a todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. De lo contrario, terminamos validando la violencia y se lo digo, no puedo ser un presidente que hable de paz y permita que haya criminales atentando contra el pueblo colombiano, porque esa es una hipocresía con las personas que son víctimas de esas organizaciones. Con respecto a lo que decía antes sobre quienes critican el no cumplimiento del acuerdo de paz, la gente del Comité de Paro propone que usted no se mida solamente frente a lo que dice Naciones Unidas, que por cierto, a pesar de que muestran avances en el cumplimiento, también muestran preocupaciones, por ejemplo, en la protección a los líderes sociales y a los desmovilizados, y ahí hay un pendiente que parece no tener solución. Déjeme terminar de redondearle la pregunta. Pero sobre el tema de líderes, dos comentarios rápidos sobre el tema de líderes. Mire, el 7 de agosto del 2018 en la Plaza de Bolívar le dije a los colombianos, a mí me preocupa mucho esa situación, porque es que el asesinato de líderes sociales no empezó hace 15 meses. Los líderes sociales en Colombia no surgieron hace 15 meses ni después del acuerdo. Este país ha tenido una historia de violencia con el liderazgo social. Y por eso lanzamos el plan de acción oportuna para enfrentar esta situación. Yo inclusive aprovecho para hacer una breve pedagogía sobre esto. Yo le he preguntado a muchas personas, ¿cuántos líderes sociales hay en Colombia? Y unos me dicen, 5.000, 11.000, 3.000. En Colombia hay 23 caracterizaciones de líderes sociales según Naciones Unidas. Una sola, que es la acción comunal. Colombia tiene 67.000 juntas de acción comunal aproximadamente. Y sus miembros superan los 6 millones de personas. Y cada uno de ellos es considerado, a la luz de la caracterización, un líder social. Si le suman las otras 22, podemos hablar de 8 millones o más. Y entonces uno dice, bueno, la protección individual, ¿cómo se ejerce? La Unidad Nacional de Protección tiene aproximadamente 7.100 esquemas, de los cuales el 54% es para líderes sociales, y le cuesta $1 billón al país. Entonces, proteger con carro blindado a 8 millones de personas o más es un imposible. Y nosotros hemos buscado la protección colectiva, avanzar en los CERREM, tenemos la política y la próxima semana lanzaremos la política pública de protección de líderes sociales. Desde que existe el plan de acción oportuna hemos tenido una reducción de esos crímenes. ¿Quién los mata? Los grupos armados organizados que están en la droga, en la minería ilegal, que quieren evitar que el liderazgo social prevenga el reclutamiento de personas a esas instancias criminales. Y por eso nosotros los hemos enfrentado. Alias Guacho era eso, alias David era eso, alias Jason Orejas era eso, alias Cadete era eso, alias Chucho Mercancía, alias Pácora.
Todos esos bandidos eran asesinos y amedrentadores del liderazgo social. Y puedo decir, hemos reducido el número de municipios. Nos toca seguir alerta en muchas regiones. Pero este es un gobierno que esa tarea la asume con compromiso. Parte de lo que dice el Comité de Paro es que el gobierno también debería conversar con quienes lideran Defendamos la Paz, que es este grupo a quien, entre otras personas, pertenece el ex jefe negociador Humberto de la Calle. ¿Por qué no hacerlos a ellos parte de la conversación? Los invitamos la semana pasada a la mesa de paz con legalidad. No tengo problema en hablar con... ¿Qué problema puedo tener yo en hablar con Humberto de la Calle o con Sergio Jaramillo sobre la implementación del acuerdo? Es más, qué bueno que podamos tener la conversación y tomemos el plan marco de implementación y ellos me puedan decir a plena luz del día qué fue lo que se hizo en 20 meses y qué es lo que hemos hecho en 15 meses. No para que hagamos aquí un parangón, pero es para que nos demos cuenta que aquí no podemos estar jugando a seguir dividiendo el país entre amigos y enemigos de la paz. Y le voy a decir una cosa además que a mí me hace sentir muy contento. Tengo un gabinete diverso, pero jamás en esa diversidad la mitad quizás votó por el sí, la mitad votó por el no, porque es que ya el país no puede seguir entre el sí y el no. El país tiene que marchar hacia la construcción de una paz con legalidad, de una paz que rechace para siempre la violencia y el crimen. Y yo estoy listo a tener esa discusión, como también estaré siempre listo a tener la conversación de aquellas cosas que deberíamos hacer mejor para evitar que el narcotráfico siga siendo una amenaza en el país. Y los invitamos a la reunión de paz con legalidad. Es más, ¿quiénes fueron los moderadores de esa mesa? El profesor Restrepo, del CERAC, y la otra, la presidenta de la Fundación Ideas para la Paz, con quienes ellos trabajaron. Porque es que aquí no hay ideologización. Para mí la construcción de la paz con legalidad en Colombia no es de izquierda ni de derecha, es lo que el país necesita. Pero pongámonos la mano en el corazón. ¿De verdad vamos a seguir con el cuento siempre de lo que uno hace? Siempre hay que rechazarlo y decirle que es el enemigo. Yo siempre además lo dije, cuando yo fui vocero del no, expresé mis puntos sin agredir a nadie, sin estigmatizar a nadie. Y muchas de las cosas que creía que se podían cambiar, algunas ya las hemos cambiado, como por ejemplo la no conexidad. Y nosotros tenemos un plan marco, y ese plan marco se ejecuta. Pero mi invitación a ellos y a todo el país, porque es que la paz no tiene dueño. No tiene dueño en la política, no tiene dueño en la academia, no tiene dueño en nadie. La paz es un producto de todo un país contemplado en el artículo 22 de la Constitución. Y si en esa conversación no somos capaces de ir todos y creer que esto es un tema exclusivo, nos afectamos como sociedad. Yo estoy listo a tener esa conversación con el que sea, porque nosotros no tenemos nada distinto para mostrarle al pueblo colombiano que resultados en avanzar con ese plan marco. Presidente, se nos acaba el tiempo, se quedan 3 puntos por fuera, ya no voy a tocar ninguno, pero quiero cerrar con algo, otra expectativa que se abre hoy para el país, que es su encuentro de nuevo con los partidos políticos. Estuvo ya hablando la semana pasada con el Partido Liberal, ahora con Cambio Radical, y buena parte de la gente cree que las dificultades que usted enfrenta tienen que ver con el manejo político que usted ha tenido basado en la no mermelada y que los partidos se le han puesto, como se dice coloquialmente, retrecheros, y por ende así usted va a tener la gobernabilidad paralizada durante lo que le queda del gobierno. Cuando se abre este nuevo acercamiento con los partidos, ¿qué podemos esperar en materia de resultados? Si no hay mermelada, ¿cómo plantea usted este 2.0 en la conversación con ellos? Vea, le voy a decir una cosa muy constructivamente. Nosotros hemos tenido una coalición de gobierno, unos partidos que son partidos de gobierno, y hay partidos que han estado en independencia. Entre todos, y usted lo recordará en mi discurso el 20 de julio, cuando me dirigí al Congreso y a los colombianos, les agradecí tanto a la coalición de gobierno como a los independientes. Porque con ellos, y acá más veo aquí a varios compañeros del Congreso, con ellos hemos sacado un plan de desarrollo, una ley de crecimiento, 2 presupuestos generales de la nación, una ley TIC, una ley que fortalece la Superintendencia de Salud en sus sanciones, una ley de tamizaje neonatal, una ley del veterano. Hemos sacado medidas en materia ambiental, como la ley de movilidad eléctrica. Es decir, cuando uno empieza a ver, entre todos hemos sido capaces
de sacar adelante importantes medidas para el país. Yo valoro además la actitud de muchos de los congresistas de ser propositivos y constructivos. Yo valoro, por ejemplo, las propuestas que han llevado, tanto los partidos de gobierno como los partidos independientes. De hecho, dentro de los partidos independientes, el Partido Cambio Radical presenta propuestas siempre muy interesantes, el Partido Liberal lo mismo. Y yo no estoy en la idea, primero nunca, jamás he dicho algún estigma contra ningún partido. Y por el contrario, yo creo que sí tenemos que buscar siempre afianzar más una coalición en favor del pueblo colombiano, en favor de atender las necesidades del pueblo colombiano. ¿A cambio de? Es que no tiene que ser a cambio de, tiene que ser ¿con qué? Con los argumentos, con el liderazgo. Es más, muchas personas dicen, es que usted ha dicho que no le gustan los de aquí o los de allá. No, eso no es verdad. Si usted se da cuenta, en el gobierno nacional hay ministros que han pertenecido al Partido Liberal. La doctora Carmen Vázquez, ministra de Cultura, militante del Partido Liberal, viceministra del Interior del gobierno anterior. La doctora Claudia Blum, recién designada canciller, fue fundadora del Partido Cambio Radical. Usted puede ver personas que han militado en la independencia o personas que han estado en el Partido Conservador o en el Centro Democrático o en los movimientos también cristianos. Jamás he hecho una estigmatización porque la gente pertenezca a partidos. Y lo digo, no dejaré de hacer nada que sea conveniente y necesario para que Colombia pueda avanzar y buscar además ese entendimiento político en función de las ideas que le sirven al pueblo colombiano. Siempre han estado en la agenda y quiero además profundizar. Presidente Iván Duque, muchas gracias por esta conversación. A ustedes televidentes, gracias por acompañarnos y por supuesto a nuestro público presente aquí en el foro de Canal 1. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Muchísimas gracias, Claudia.